Este martes, hoy, falleció Fernando "El Toro" Valenzuela, el mejor beisbolista mexicano de la historia. La noticia fue confirmada por los Dodgers de Los Ángeles, el equipo en el que jugó 10 temporadas. Valenzuela tenía 63 años y estaba hospitalizado desde finales de septiembre. La cuenta oficial de las Grandes Ligas recordó hoy que Fernando Valenzuela jugó 17 temporadas al mayor nivel del béisbol. Posee la mayor cantidad de victorias y ponches de cualquier pitcher nacido en México. Más adelante vamos a homenajear, vamos a recordar más del mejor beisbolista mexicano de la historia. Pero antes, le voy a presentar cómo habrían asesinado al padre Marcelo. Aún no sabemos quién es él o los autores intelectuales. Son las 8:53 de la mañana del domingo 20 de octubre. Una cámara de seguridad de la parroquia Coxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, capta al sacerdote Marcelo Pérez. Apenas había terminado la misa. Bajo una lluvia ligera, cruza el atrio de la iglesia, luego la calle, y llega hasta su camioneta estacionada a unos 100 metros. El padre se sube y la enciende. Un hombre se acerca al vehículo por la parte trasera y dispara contra el padre Marcelo. El sicario huye, la gente alrededor trata de alcanzarlo, la camioneta del sacerdote avanza unos metros antes de detenerse por completo. Pasaron poco más de 60 horas después del asesinato del padre Marcelo Pérez para que hubiera detenciones. A este hombre, identificado como Edgar, la Fiscalía de Justicia de Chiapas lo ubicó mediante cámaras de seguridad y declaraciones de testigos y dice que es el presunto asesino material. Pero el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, escribió en X: mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo. ¿Es el autor material? ¿Así? ¿Sin considerarlo presunto? Al gobernador no le importó el debido proceso. Ha dicho que fue él. Pero hay más sobre este caso. Bienvenidas y bienvenidos. En una emotiva celebración en San Andrés Larráinzar, hoy despidieron al padre Marcelo. Sus restos fueron sepultados en el convento de la que era su parroquia, la de San Andrés Apóstol, en San Andrés Larráinzar. ¡Viva el padre Marcelo, defensor del pueblo! ¡Marcelo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Marcelo, amigo, el pueblo está contigo! Con música, llantos y gritos de justicia, miles de personas se reunieron en San Andrés Larráinzar en el sepelio del padre Marcelo Pérez Pérez. Las voces de los pobladores de ese municipio y alrededores se unieron en la plaza municipal para despedir al sacerdote que por décadas luchó por los derechos humanos de los pueblos indígenas y el desplazamiento forzado que en 2023 dejó más de 100,000 niños y adolescentes sin hogar. Incluso desde las azoteas de las viviendas despidieron al padre Marcelo con una misa de cuerpo presente oficiada por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera. Y que se cuiden los poderosos de querer jugar con este crimen, que se cuiden, porque ya está Dios muy al pendiente de lo que hicieron con el padre estos malvados que lo mandaron matar. El cuerpo del padre Marcelo fue sepultado en el patio trasero de su parroquia, el Padre Tzotzil, por el que sus feligreses piden justicia. Mientras que haya corrupción aquí en Chiapas y aquí en México, mientras que haya corrupción, no hay justicia para los indígenas. Simplemente nosotros estamos ignorados.
Inevitablemente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió una pregunta sobre la violencia en Chiapas y atención, porque esto fue lo que dijo sobre los desplazados. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. En el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Chiapas agoniza entre la violencia. Abandonado a su suerte en los años recientes, el Estado muestra el drama latente de los desplazados. La violencia afecta a la economía del Estado, las comunidades indígenas y la sociedad en general. Una de las problemáticas silenciosas que se viven en Chiapas es el desplazamiento forzado por la disputa de tierras por el crimen organizado que se apropia de sus tierras para sembrar estupefacientes y busca reclutarlos para el crimen. En la comunidad de Poljó del municipio de Chenaló, 275 personas viven hacinadas, fueron obligadas a dejar sus tierras y sus casas. Lo que hicieron pues la gente de los agentes municipales del sector Santa Marta, tanto comisariado de bienes comunales, pues lo que hicieron ellos organizaron en cada comunidad, allí donde nos obligaron a comprar lo que es armas de grueso calibre, los que usan los ejércitos mexicanos. Allí es obligatorio en cada comunidad. Este año la violencia del crimen organizado obligó a familias de 4 municipios chiapanecos a abandonar sus tierras, animales y pertenencias para refugiarse en Guatemala. Del 2021 a la fecha ha sido un conflicto bastante peligroso, bastante caliente en esta zona. Entonces ahí hemos documentado por lo menos del 2023 al 2024, que estamos hablando de un año, en un desplazamiento más o menos de 15.780 personas. El desdén del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la problemática del desplazamiento forzado en la entidad es aprovechado por las células del crimen organizado que exigen 80,000 pesos a todas aquellas familias que quieran volver a sus comunidades, recuperar sus casas y tierras de siembra. Así la crisis en ese Chiapas abandonado a su suerte. Y ahora llegamos a Sinaloa. Desde temprano se dio a conocer la detención de Edwin Antonio Rubio, a quien le dicen el Oso o el Max, un operador del grupo del Mayo Zambada en ese estado, en Sinaloa. Esta detención se dio luego de un enfrentamiento con militares en el oriente de Culiacán. Un operativo donde hubo un despliegue hasta con un helicóptero artillado. Se enfrentaron contra unos 30 presuntos criminales. Según se confirmó esta noche, 19 de ellos fueron abatidos y el resto escapó. Circularon estas fotografías, mire, y estos videos tomados por un dron con los saldos de este enfrentamiento, con las escenas, las sangrientas escenas de este enfrentamiento allá en Culiacán, en Sinaloa. La captura del Max, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se llevó a cabo a las 8:25 de anoche. Lo detuvieron en la localidad de Plan de Oriente, también conocido como el 12, pero fue hasta 10 horas después cuando la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado para confirmar la detención de Edwin Antonio Rubio, a quien señalan como uno de los responsables de la reciente violencia en Culiacán. Este hombre fue el único detenido. En el lugar decomisaron armas y vehículos también. De Rubio no se tienen más datos de su importancia en el organigrama de la célula de Ismael Zambada, el Mayo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de delitos durante septiembre. Y esto es importante y, por supuesto, tiene que ver con lo que ha venido pasando estas semanas en Sinaloa. Fíjese, en todo el país, 2.679 asesinatos, es decir, más de 89 al día. Aquí estamos sumando los datos de homicidios dolosos y feminicidios. Ahí están, 75.
Estas cifras son más altas que las registradas en un mismo septiembre, pero del año pasado. Ahí tiene la cifra en su pantalla. La violencia en el país. Se registraron más homicidios dolosos y más feminicidios. Y es que septiembre fue el último mes del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que haciendo la suma de estas personas, que son historias, que tienen nombre y apellido, en todo el sexenio pasado fueron 194,419 asesinadas, personas asesinadas, más de 91 al día, la más alta jamás registrada. Ahora vamos a ver estas imágenes. Es una carambola ocurrida esta mañana en la autopista México-Puebla. Mire, por favor. Esto ocurrió a la altura de la colonia San Francisco Apolocalco, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Un tráiler que transportaba basura se quedó sin frenos. ¿Y qué pasó? Pues impactó a por lo menos 9 vehículos. Uno de ellos, mire cómo quedó. Ahí son varios los que estamos viendo. Uno prensado. El fuerte accidente dejó 12 lesionados, 2 de ellos de gravedad, además de que se generó un caos vial en la zona durante casi 4 horas. Veníamos en el carril central y de repente vi por el espejo que el tráiler venía hecho la mocha, le pegó al cardinal, al autobús de pasajeros y después a los demás, y yo inmediatamente busqué orillarme al lado izquierdo, pero ya no alcancé a librar. Entonces siguió el tráiler y siguió arrasando con los demás vehículos. ¿El conductor les dijo algo? Nada, simplemente se bajó, se orilló y se cayó porque también venía dañado de la rodilla, supongo, porque luego lo vendaron. ¿Lonche saludable o con comida chatarra? ¿Ya tuvo esa conversación con sus hijas e hijos? Bueno, pues a partir de marzo de 2025 quedará prohibida la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas del todo el país. ¿Qué sí y qué no? Mire. Un sándwich, unos cuantos dominicos, unos quesos, unos dulces y una magdalena. Me parece lo mejor y lo más saludable. Eso debieron haberlo hecho hace muchísimos años. Le pongo zanahorias, pepinos y jícama y le pongo una verdura, es variada. Y le doy 10 pesos para que se compre una chuche. Luego le pongo papas. La Secretaría de Educación Pública planea eliminar la venta de comida chatarra dentro de las escuelas de todo el país para marzo del próximo año. En México, 4 de cada 10 menores en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad. Todo el tiempo hemos vivido en escuelas donde pues, nos venden chatarra todo el tiempo y es lo que hay, es lo que se vende y está bien. No está bien y lo hemos normalizado. Según una muestra de la plataforma Mi Escuela Saludable, en 98% de las escuelas del país se vende comida chatarra. 95% ofrecen bebidas azucaradas y solo 19% vende frutas y verduras. Y apenas en 2 de cada 10 escuelas hay bebederos de agua. Y vamos a, enseñarles en algún sentido a los responsables de las cooperativas que no se puede, pero que sí se puede. ¿Y qué pasará con la chatarra que se vende afuera de los planteles? Si ya no adquieres el hábito de consumirlo, pues entonces ya ganaste la batalla donde quiera que vendan estos productos. Es un buen primer paso, pero esto no acaba aquí. Bueno, pues se viene un buen debate por este tema, el de la comida chatarra, tanto en lo público como en lo privado, en lo familiar. Por lo pronto, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron esta tarde a Ricardo Márquez Blas. Es el coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de sus compañeras lo denunció por el presunto delito de abuso sexual, el cual se habría cometido en agosto dentro de las mismas instalaciones de la Suprema Corte. En 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo llegó a señalar de ser un colaborador muy cercano de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Márquez Blas fue llevado ante un juez del reclusorio preventivo Varonil Oriente. Usuarios de la línea 8 del metro de la Ciudad de México, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, sufrieron retrasos de más de 30 minutos debido a la revisión de un tren. En la línea 6, los pasajeros también reportaron retrasos en el avance de trenes.
Cintia Cárdenas, hija de Sergio Cárdenas, repartidor del diario El Debate, confirmó que a 3 días de su desaparición aún no sabe nada de su padre. Ojalá que que las personas que nos están escuchando sepan que realmente es inocente y que la verdad ya lo queremos libre, lo queremos con bien. Necesitamos que vuelva a casa. Lo que hay que ver en este país. Verónica encontró un celular que no era de ella. Se ha de haber preguntado, ¿me lo quedo o lo regreso? ¿Qué hizo? Decidió regresarlo. Pero en México la nobleza no siempre paga. No siempre se premian la honestidad ni la decencia. Verónica llamó a los contactos en el celular. Uno contestó y ella le ofreció regresárselo al otro día acordando hora y lugar. Lo que no sabía Verónica es que ese celular era de una víctima que estaba secuestrada. Agentes de investigación ubicaron el domicilio de Verónica a través de la señal GPS del celular. Y antes de regresar al dispositivo fue detenida, acusada de secuestro. Hoy nos enteramos que la encarcelaron el sábado pasado en su trabajo en Santa María Acuapan, en Puebla. Ella es activista animalista. La detuvieron sin una orden de aprehensión, con golpes, violencia, según se reportó. Detenida por un secuestro express en el que no participó. Y pasados 2 días, el Ministerio Público de la Fiscalía de Secuestro y Extorsión decidió no ejercer acción penal en contra de ella, porque no se encontraron elementos que probaran su participación en el delito. Y así, finalmente quedó en libertad, por querer regresar a un celular. ¿Cuántas mujeres esta noche están en la cárcel acusadas de delitos que no cometieron? Ni siquiera lo tenemos claro. No hay una cifra cierta de mujeres inocentes a las que sentenciaron o llevan años en la cárcel esperando sentencias sin haber sido criminales. En el país donde el debido proceso es un anhelo. Y eso que la justicia se representa con una espada, una balanza y una mujer con los ojos vendados. La realidad es que la venda de la injusticia la padecen las mujeres. La balanza se descompuso y la espada se encaja con los más vulnerables que no se pueden defender de los delitos que no cometieron. ¿A poco no? Más noticias. Villahermosa vivió su segunda jornada violenta en lo que va del mes. En 3 horas quemaron autos de particulares, comercios y transporte público y vandalizaron una tienda de abarrotes. Al salir de una reunión con la presidenta Sheinbaum y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, el ingeniero Carlos Slim asegura que la economía mexicana tiene mucho potencial. Ahí viene mucha inversión privada. ¿Viene un buen año para México? Muchos años muy buenos en el futuro. Tras la caída de una parte del techo en un pasillo contiguo al área de quirófanos del Hospital General de Zona número 89 en Guadalajara, el Seguro Social informó que no hubo lesionados, que el área fue evacuada y se hará un dictamen para determinar las causas. Jorge Islas declinó la invitación para ser coordinador general de consulados. Asegura que se defenderá de los señalamientos de acoso, hostigamiento y discriminación en su contra. Aquí llega David. A veces, Nacho, nos preocupamos mucho por los símbolos. Que si Carlos Slim y Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tuvieron una comida muy larga con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero a mí me parece que es más importante lo que se hace además de esas comidas. El sexenio pasado parecía que todo se quedaba ahí, que todo se quedaba en la reunión y en eso pasaba. Y que no transferían las resoluciones, que no transferían el camino hacia tomar puntos concretos de trabajo. Hoy terminó la reunión anual de industriales. Más de 800 miembros de Concamín en Monterrey idearon un programa de 10 acciones, un programa en el cual lo que plantean es cómo le va a hacer la Concamín, qué necesita la Concamín y qué es lo que le van a aportar al gobierno. Tenemos que romper la tendencia de no estar creciendo en materia económica. Tenemos que empezar a lograr recuperar por lo menos los crecimientos neoliberales,
ya que durante el sexenio pasado, de acuerdo con los datos del INEGI, la economía creció 4.5%, es decir, el más leve crecimiento desde que Miguel de la Madrid era presidente y muchos mexicanos todavía no habían nacido. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues mucho más reuniones de trabajo, mucho más coordinación y no solo perdernos, no solo ocuparnos en los símbolos y en las bonitas entrevistas banqueteras. Ahora sí, échame la cámara. Hoy el secretario de Agricultura dijo que durante este sexenio los precios de las tortillas van a bajar en promedio 10% en términos reales. Yo no sé tú cómo la ves, Nacho, yo no le creo mucho. Uy, cuesta trabajo creerle. ¿Qué piensa nuestra gente? Gracias, David. Quédese, tenemos más historias. Antes de irme, a muchos les sorprendió ver esta imagen del Ángel de la Independencia derrumbado, pero luego se aclaró de qué se trataba. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México publicó un video donde el director de cine, José Manuel Cravioto, explicó que era una réplica de goma usada para filmar la película El hombre de la multitud, que trata del sismo del 57 cuando sí se cayó el ángel. Aclarado esto, ahí viene qué importa. Hasta mañana.